Hola a todos, bienvenidos a este webcast. Hoy vamos a hablar de números y para hablar de números tenemos con nosotros a Pablo Prado. Buenos días. Buenos días, Pilar. Pues Pablo es nuestro experto, aunque sabemos que a él no le gusta la palabra experto, luego nos explicará por qué. Pero Pablo es un director financiero que suele trabajar con pymes, emprendedores y tiene una grandísima experiencia en análisis financiero, en planes de viabilidad, proyecciones financieras y nos va a contar un poco qué es lo más importante para un emprendedor, qué es lo más importante en el plan financiero de una startup o de un proyecto empresarial en etapas tempranas. ¿Qué tal, Ujú. Pablo? Buenas, Pilar. Pues nada, encantado por aquí, estar aquí un día contigo hablando de estas cosas. Y nada, sí, a ver, no me gusta llamarme experto, porque no sé, muchas veces cuando oigo a esa gente que se autodenomina expertos, luego ves que, no sé, que no son tal. Entonces, a ver, en el día a día ayudo a pymes y a startups pues con sus finanzas, a tener las finanzas más ordenadas, a hacer proyecciones, planes de negocio, como decía, sobre todo en la parte financiera, ¿vale? Un poco eso, pues proyecciones, presupuestos, control de negocio, un poco general. Y Perfecto, nada, pues entonces dime. ahora vamos a hacer directamente las preguntas, ¿vale? Porque Vale. tienes muchísimas cosas que contar, todas súper interesantes. Y ya que estamos entrando en materia, bueno, ya sé que me lo ibas a decir ahora, pues cuéntame un poco, bueno, primero quiero preguntarte por qué te has especializado en esto, sé que me lo ibas a decir, pero de paso que me cuentas por qué te has especializado en esto, eh, ¿por qué crees que es tan importante en la primera etapa de una empresa hacer una buena proyección financiera? Vale. Nada, pues yo bueno, antes trabajaba en empresas, primero en auditoría, luego en control de negocio, contabilidad analítica, reporting en empresas grandes. Pero bueno, también monté tuve un negocio de emprendimiento y ahí me di cuenta de la necesidad que necesitaban emprendedores y pymes de ese control de negocio que sí hay en las grandes empresas. Pues realmente muchas veces se toman decisiones basadas en intuiciones y no en datos o en contabilidad analítica y tal. Entonces, viendo esta necesidad, me empecé a emprender y con ello estoy, vamos, ayudando a pymes y a startups. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la ventaja que tienen las pequeñas empresas y las empresas que nacen es un poco la flexibilidad que tienen con respecto a las grandes empresas y esa agilidad que pueden tener. Y la desventaja muchas veces es esa falta de orden, de organización, de planificación, que muchas veces se tira en intuición. Entonces creo que hay ahí una posibilidad de mejora muy grande y en una etapa temprana planificar este proyecto y ver a dónde queremos ir, cómo vamos a llegar a esos objetivos, es muy importante, vamos. Por Pero también eso, es muy difícil porque efectivamente lo que me has comentado es el tema de la intuición. Y es verdad que muchos emprendedores cuando empiezan, claro, hay muchos datos que desconocen. Entonces, ¿tú cómo crees que una startup o un proyecto emprendedor ujú. debe implementar estas proyecciones financieras de manera eficiente, de manera efectiva? Vale. Yo a la hora de, pues en estos pequeños proyectos de emprendedores o de pequeñas pymes o startups que están empezando a conocer esto, el mundo de las proyecciones y la presupuestación, lo primero que les diría y donde tienen que dedicar el foco, este 80% del esfuerzo que a veces se llama el principio Pareto, es Sí. en las hipótesis, es decir, en pensar qué va a pasar en el negocio, dónde queremos ir, qué hitos se tienen que cumplir y qué tenemos que ir haciendo para que esos hitos se cumplan en nuestro negocio. Entonces, en esas proyecciones que pudieran ser, pues, qué costes vamos a tener, costes de ventas, costes de personal, aprovisionamientos, cuánto vamos a vender, con qué precio, qué cantidades, cómo vamos a captar los clientes, la recurrencia, dependiendo mucho del negocio y del sector, pues dependerá unos indicadores y otros. Pero eso es lo clave, pensar qué tiene que pasar. No tanto, hay veces que veo emprendedores muy focalizados en las herramientas, en qué software usar, en qué Excel, en Sí. qué template maravilloso, o muchas aceleradoras a veces también que se focalizan en eso. Y lo más importante es esas hipótesis. El Excel tiene que ser el 20% del tiempo.
El resto es pensar y de hecho es lo que aporta valor, vamos. Porque el Excel, los financieros luego nos lo dicen mucho y es verdad que el Excel lo aguanta todo. Y es por eso que luego en un Excel puedes hacerlo bonito y luego lo que tiene que ser es real, que pueda cumplirse. Sí, y además esas hipótesis se tienen que cuantificar. Y creo que eso es la parte difícil, porque lo que estás diciendo, ¿qué previsiones de ventas tenemos? Claro, un emprendedor que empieza, ¿cómo puede saber? ¿Y yo qué pongo aquí? Porque claro, él está muy ilusionado. ¿Qué pone? Porque claro, él te va a decir, no, no, sí, yo quiero vender un montón, pero ¿qué Ya. debería de poner? ¿En base a qué? Ya, yo ahí, mira, hay varias cosas que uno va a ser la capacidad que tengamos, capacidad productiva o capacidad, dependiendo. Para unas cosas será pues el personal que dispongamos o los recursos económicos que tengamos para emplear. Y luego esa conversión o esa utilidad que le vamos a dar a los recursos. Por ejemplo, si nosotros invertimos, dice, ¿cuándo vamos a vender? Vale, pues si nuestra captación de negocio es a través de redes sociales, ¿vale? Pues vamos a meter publicidad en Instagram, pongamos, pues si tenemos 5.000 euros de presupuesto que nos podemos permitir o que podemos captar, pues vamos a ver cuánto podemos convertir y cuánto ingreso vamos a generar con el ticket medio que nosotros tenemos. Si no sabemos qué conversión vamos a tener o estamos empezando, pues tiraremos de medias de mercado generalmente. Es decir, pues oye, el coste por clic es de tanto en Meta, en Facebook, grupo Facebook con nuestro ticket, coste por clic de tanto. Una conversión luego tendremos de tal porcentaje. Y con esto llegamos a unos clientes potenciales que con el ticket medio que tenemos y la recurrencia nos da un ingreso anual de un dinero. Pues ese sería un ejemplo, por ejemplo, típico de intentar deducir cuánto vamos o cuánto podemos facturar en el año. O sea, de nada sirve que digamos vamos a facturar 1.000.000 y que luego en gastos de marketing tengamos 3.000 euros. Porque seguramente por ponerte un ejemplo, que igual podemos hacerlo porque nos vamos a apalancar en una distribuidora, no lo sé, o sea, todo negocio, cada cosa puede tener su sentido, pero tiene que tener toda una coherencia, no puede, o sea, luego en la PIG y en el balance y en el cash flow se verá que no puede haber partidas que no tengan sentido, vamos, no debería, vamos. ¿Cómo haces? O sea, cuéntame un poco cómo haces tú esos presupuestos. Imagínate que yo soy Vale. tu nuevo cliente y yo te digo, Vale. mira, es que estoy montando un negocio, por ejemplo, un e-commerce, ¿no? Y quiero vender Ujú. ropa deportiva porque tengo un proveedor, un contacto, ya más o menos. Y yo te digo, a Ujú. ver, quiero montar mi negocio, pero no, no sé por dónde empezar. ¿Qué tengo que hacer? Yo, mira, yo lo primero que suelo decir muchas veces cuando clientes que están perdidos o que no saben muy bien por dónde empezar es pedirles una lista que todo el mundo sabe hacer. Una lista es lo más básico que todo el mundo sabe hacer. De qué cosas tiene o qué cosas va a tener en el futuro próximo, lo que sabe del negocio. Y luego ya iremos construyendo. Pues, por ejemplo, en ese e-commerce, pues dirá, oye, voy a construir una página web que me cuesta 1.000 euros y luego me cuesta mantenerla al mes 100 euros. Pues oye, pones una lista, creación, página web, 1.000 euros. Mantenimiento web, 50 euros. Luego, pues yo voy a cobrar un sueldo de 1.500, la cuota de autónomos de 200. Voy a comprar zapatos que me cuestan 10 euros cada zapato, cada par de zapatos. Pues vas haciendo una lista de todo lo que sabes y con eso ya empezamos a construir. Eso es muy básico, pero luego con eso empezaremos a construir la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el cash flow o el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Pero para construir esas hipótesis, primero eso, partes de una lista y luego vas adaptando. Y habrá cosas de esa lista que son inversión y habrá otras cosas que son ingresos, otras cosas que son gastos. Y con eso ya iremos afinando, porque cuando veamos que llega, oye, pues voy a gastar 5.000 euros en marketing y luego por otro lado dices, no, y quiero facturar, quiero vender 10.000 zapatos a 10 euros. Vale, entonces habrá que ver cómo correlacionan, porque Claro. luego igual vemos que convertimos una tasa que no es posible a priori en base a históricos de mercado, en base al comparable. Entonces por ahí Vale. pueden ir saliendo, muchas veces ahí van saliendo eh, yo intento ir de eso, de lo más sencillo a luego ir construyendo lo complicado, porque si tú te plantas ante un Excel de estos súper complejos que ves a veces por internet, de las proyecciones perfectas, un Excel con 10 pestañas, no sabes ni por dónde empezar, igual lo mejor que puedes hacer es intentar hacer todo que cuadre, que no te dé errores de fórmula
pero no te va a servir esas proyecciones porque no te has parado a pensar para que... porque no son realistas. Exacto, exacto. Bien, es que estás tocando cosas interesantes, ¿no? Yo que conozco unos cuantos emprendedores, la verdad Ujú, es que la mayoría de ellos están un poco, salen ahí al mundo, por decirlo de alguna manera, y piensan, o sea, y a mí me preguntan, ¿tú crees que voy a conseguir dinero? ¿Tú crees que este producto que este proyecto es viable? Entonces, ¿cómo le contestarías tú a uno de estos que realmente está perdido, ¿no? Que es su primer contacto con las finanzas, por ejemplo. ujú. ¿Cómo le contestaría si es un proyecto viable o si está... Sí, Depende. sí. Yo suelo decir que, a ver, la viabilidad o no de un proyecto la suele dar el mercado. O sea, el mercado es soberano. Quiero decir, nosotros lanzamos algo a mercado y luego el mercado nos dirá si esto tiene encaje o si no. O si hay que pivotar o si simplemente no tiene nada de encaje o si con la dirección que vamos viento en popa a toda vela, como dicen. Entonces, yo ahí diría. Uno, hacer estas hipótesis de forma sencilla y esta PIG, balance y cash flow, de forma que lo que nos sale lo podemos asumir nosotros o nosotros más inversión, bien bancaria, Sí. bien inversores, eso por un lado. Y dos, yo lo que le diría es, intenta ser lo más lean, que llaman los ingleses o americanos, posible. O sea, intenta ser lo más ágil, lo más pequeño, lo más rápido posible. Porque fallarás. Como yo, bueno, ojalá me equivoque, pero la mayoría de emprendedores fallamos. Yo fallé y de lo que yo empecé, la idea que yo tenía a la que ahora hago no es la misma. Cuando pensé en emprender. Y Porque como tú, yo, porque el mercado te dijo por dónde tenías que ir, ¿no? claro, y me lo sigue diciendo, o sea, el mercado nos va guiando día a día. Otra cosa es que lo escuchemos o no, que eso también puede ser. Y luego, si no lo escuchas, te estampas. O sea, es que es lo bueno y lo malo de... O sea, el mercado te va guiando. Si tú vas al final tienes que ir trabajando y ir viendo hacia dónde te lleva. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los emprendedores. Hacerlo lo más sencillo posible y luego que sea realista. Esas dos cosas diría. Y cuéntame cuáles son para ti los tres pilares básicos de unas buenas Vale. proyecciones financieras. Vale. O sea, tres pilares te refieres a tres herramientas o los tres componentes que hablamos de balance, Sí, flujo. Sí, ¿no? Vale. Pues yo, eso, como te decía antes, yo creo que unas proyecciones tienen que estar encajadas entre balance, estado de flujos de efectivo y PIG. Esta PIG va a relacionarse, va a tener pues unos ingresos y unos gastos que luego se convertirán en flujos de efectivo o no y estarán en balance hasta que se conviertan, hasta que sean salida de caja o entrada de caja, vamos. Que si quieres, no sé si quieres que veamos con un ejemplo así sí. rápido que Vamos a ver un comentábamos. Sí. ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Las proyecciones me suele gustar hacerlo del presupuesto del año siguiente y luego los siguientes tres Tres años. años. El presupuesto del año yo aquí está anualizado, pero luego lo ideal es hacerlo mes a mes, para ver cómo vamos a ir evolucionando mes a mes. Y luego los siguientes tres años de forma anual, ¿vale? Podríamos incluir otros 2 años más, que sea una visión solo de ventas y márgenes, Sí, pero un poco para ver hacia dónde vamos. Pero sería esto del presupuesto más 3 años, lo que yo recomiendo, muy ¿vale? bien. Y entonces aquí la cuenta de pérdidas y ganancias tendríamos las ventas que vamos a tener. ¿Vale? Luego el coste de estas ventas, estos aprovisionamientos, que nos daría un margen bruto. Sí, Con los gastos de personal que tenemos, de pues, operativos, de pues del gastos de personal del producto o del servicio que sí, estemos prestando o lo que sea, ¿vale? Y otros gastos operativos que tengamos, aquí muchas veces tendremos el coste operativo o coste de sí, operaciones, ¿vale? Yo me gusta separar luego el marketing y los generales y los gastos generales y de administración por debajo para tenerlos identificados. Estos gastos generales y administrativos, bueno, luego si tenemos, en este software. caso, una empresa que tiene mantenimiento de software y lo teníamos aquí identificado, ¿vale? Y los gastos de marketing. En gastos de marketing, que aquí no está desglosado y a veces me gusta desglosarlo, generalmente es interesante, Sí, entre los gastos que son CAC, el coste de adquisición de cliente, y los que no es CAC, el gasto de marketing que es general. Por ejemplo, el CAC sería pues el dinero que le metemos a Meta para captar clientes y luego tendríamos también gasto de marketing pues de general de una persona que nos lleve redes sociales o lo que sea que no es atribuible a clientes nuevos, ¿vale? vale. Con esto llevaríamos a un EBITDA
y con la amortización del inmovilizado, que bueno, es esa imputación de costes que vamos haciendo año a año de esas compras de, Ordenadores, sí, compras de activos, exacto. Pues un ordenador, ordenadores, coches, furgonetas o lo que claro, sea. justo, justo. Esa pérdida de valor con el paso del tiempo o con el uso que tiene, pues sería esta amortización que pondremos aquí. Eso nos da un EBIT, bueno, pues de unas cantidades y luego tendremos un resultado financiero, unos impuestos y el resultado del ejercicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí es lo que decíamos de relacionar estos ingresos y gastos, esta cuenta de resultados, con este balance y Sí, con este flujo de efectivo. Habrá algunos de estos resultados durante el año que no son salida o entrada de caja. Entonces, para hacer este flujo de efectivo, nosotros partiremos de este EBITDA, ¿vale? Y luego sí, pondremos una serie de ajustes, pues las subvenciones imputadas que no sean caja, luego el cobro de las subvenciones, porque podemos tener ingreso y no cobro o cobro y no ingreso, sí, ¿vale? Luego el resultado financiero que no está incluido en el EBITDA y el pago de impuestos, y luego la variación de circulante de negocio nos daría el flujo de operaciones, que de forma muy resumida, este circulante es los saldos, nosotros vendemos a clientes y puede que no cobremos todo, por ejemplo, que un cliente nos paga 60 días, pues esos sí. últimos 60 días que vendimos del año no lo tendremos cobrado, será un ingreso, pero no es caja. Y lo mismo, si nosotros a un proveedor le pagamos a 30, 60 o 90 días, pues aquí también tendremos esa variación, ¿vale? Y luego ya por último, con las inversiones que hacemos en inmovilizado, intangible, por ejemplo, crear una página web, pues nos va a Sí, durar esa página 5 años. Pues la pagamos el año uno, pero luego el gasto es la amortización. Y lo mismo con la compra de ordenadores o compra de furgonetas o lo que sea, pues aquí tendríamos el pago de esos inmovilizados que compramos en lugar del gasto que tenemos por aquí con las amortizaciones, ¿vale? Y eso nos daría el flujo de inversiones sí. que con la financiación, que es lo importante que ahora tocaremos, nos da el flujo de caja total. Es decir, por ejemplo, esta empresa, el primer año Está negativo. tuvo un resultado de pérdida de 38.000 euros, pero perdió 40.000, o sea, tuvo un flujo de caja de 40.000 euros negativos. Sí, ¿Vale? ¿Cómo hemos financiado ese flujo de caja? Pues con una ampliación de capital que hemos hecho y con bueno, con deuda de 5.000 euros. muy Entonces, bien. nosotros empezamos el año con 52.000 euros en el banco y como perdimos 40.000 de caja, nos quedaron 12.000 en el banco. Por Ujú. el camino tuvimos que, eso, hicimos ampliación de capital y deuda, porque si no, el negocio no se hubiera sostenido. Eso es Efectivamente. por ejemplo, este negocio que está empezando, pues hemos tenido que hacer una ampliación de capital en el año uno de 50.000 euros, en el año 2 de 100.000 euros y en el año 3 de 200.000 euros. Y luego, a partir del año 4, ya empezamos a cobrar dividendos porque la empresa tiene beneficios y cobramos dividendos porque es la política que hemos adoptado, vamos, por hacerlo así en el ejemplo. Bien. Pero para que se sea consciente, esta parte es muy importante, por eso la pongo en amarillo, porque esto muchas veces es de, oye, para sostener el negocio, porque mira, si te fijas aquí, para sostener el negocio necesitamos esas ampliaciones de capital. ¿Cuánto tenemos que ir a inversores o a un banco a por cuánto dinero tenemos que ir para financiarnos, para poder financiar este negocio? Por eso es muy importante tener en la misma hoja estos resultados, estos flujos de efectivo y el balance, que aquí tendríamos, bueno, el activo, con el activo, voy muy rápido, activo no corriente, que son pues estas páginas Sí, web, estos furgonetas, estos coches o estos ordenadores que tengamos, fundamentalmente. Luego en el activo corriente, las existencias, pues si tenemos un e-commerce de zapatos, pues los zapatos los tendremos aquí. Los que no vendimos todavía, los que hemos comprado, tenemos nosotros y no enviamos al cliente. Y luego tendremos saldos de clientes y el dinero en los bancos, fundamentalmente. Aquí el capital y los resultados de ejercicios anteriores. Y luego aquí tendríamos pues los pasivos pues pasivos bancarios, en la deuda que le deuda. pedimos al banco, los saldos de proveedores, básicamente esos puntos. Y un poco este sería el resumen de cómo son unas proyecciones
y luego con esta hoja que ahora está en blanco, porque esto es el ejercicio de cada emprendedor, Sí. que todo esto no son números puestos porque sí, sino que están todos sustentados con unas hipótesis que será, pues eso, pues para llegar a estas ventas tendremos que vender, por ponerte un ejemplo ya Sí. muy rápido, un número determinado de zapatos a un precio que nos hemos marcado, con una conversión, eso ha sido por meter a tantos clientes en la página web, que vienen de Instagram, que nos cuesta tanto, así se van construyendo estas hipótesis que nos van dando estas proyecciones. Muchos emprendedores no tienen conocimiento de lo que significa, pero tú has apuntado a varias cosas importantes que, bueno, yo creo que es importante que uno tenga claro cuando va a emprender un negocio que necesita tener dinero y gastar dinero, ¿vale? Ujú, Que no todo el dinero viene de una fuente de financiación, que vamos, me gustaría que lo explicaras bien, porque si yo, por ejemplo, quiero abrir un negocio, supongo que como emprendedor lo principal en lo que me tengo que centrar es en vender, ¿no? ujú, Para demostrar que sé vender, que puedo vender y esos números, esa caja que va fluyendo, puedan demostrar a la hora de solicitar una inversión o una financiación que yo soy viable, ¿no? Explícalo un ujú. poco en términos de andar por casa. Claro, por eso decíamos antes intentar empezar lo más lean o lo más pequeño posible, validar esta idea de negocio, este proyecto y empezar, como bien dices, a facturar con lo mínimo posible. A ver, que luego habrá que ver, cada negocio tiene sus características, pero sí es importante, o bien para obtener financiación bancaria o bien para obtener financiación alternativa o de inversores muchas veces ya se requiere una cierta atracción que llaman, unos números. Entonces yo es el mensaje, vamos, ahí estoy contigo, Pilar, que yo animaría a intentar empezar lo más pequeño posible, a tener un presupuesto pequeño que podamos asumir y luego, cuando tengamos unos números, ir a buscar financiación. Que si por el camino vamos a buscar financiación al principio y la encontramos, perfecto. Pero sí es cierto, como dices, que al principio la mayoría de modelos de negocio, pues si no tenemos unos números, no van a ser invertibles. El primero que tiene que dar ese paso y que tiene que arriesgarse es el emprendedor y el primero que tiene que empezar a demostrar un poco, yo creo que el negocio funciona, que es lo que se hizo toda la vida, vamos. Y una cosa, un emprendedor que no tiene conocimientos de finanzas, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que conceptos debería de tener, debería de entender por lo menos Vale, básicos para vale. que no le engañaran, entre comillas, y para que él Ujú. entendiese su negocio? Vale, mira, yo lo principal que tiene que controlar de finanzas, si tiene que controlar solo una cosa un emprendedor, es la caja. La caja te mata. O sea, no hay otra cosa que no te mate en una empresa que no sea la caja. Si tienes dinero, estás vivo. Luego ya veremos el resto de cosas. Pero mientras tengas dinero, estás vivo. Entonces, controlar la caja. Y hacer un cash flow, como vimos, muy sencillo. Y ir bien controlando semana a semana, mes a mes, cuánto dinero tenemos y con las previsiones que tenemos, cuánto nos va a durar. Eso es el punto número uno. Y el punto número dos, ese pequeño, como decíamos, esas proyecciones, ese presupuesto, lo más sencillo, con las hipótesis de negocio más acertadas posibles. Pues eso, pues saber controlar cuánto tenemos que gastar, cuánto nos podemos permitir gastar y en qué lo vamos a gastar y en qué se va a convertir. No decir, bueno, pues voy a gastar no sé, en marketing no sé cuánto o en producto no sé cuánto. No. Oye, voy a gastar 1.000 euros porque el objetivo es que entren no sé cuántas personas a la web, que se conviertan en clientes, se lo vendemos a 20 euros y van a venir dos veces. Esa es la hipótesis, que luego no pasará seguramente. Igual vienen 2,5 o igual vienen más de los que pensábamos o menos, pero intentar hacer cada cosa con un sentido, no hacer por hacer. Y luego, lo principal, ir haciendo e ir mejorando. No querer hacer las cosas perfectas. Por ejemplo, alguien que no sepa de finanzas, que no le lleve el no saber de finanzas a la parálisis y, uff, es que como no sé de finanzas, bueno, pues no miro nada, voy para adelante. No, hombre, vamos a ir a lo sencillo, eso, vamos a controlar la caja que todo el mundo sabe. Y vamos a hacer un presupuesto sencillo en una Excel o en una libreta de toda la vida. La cuenta de Efectivamente. la vieja. Quiero decir, que no saber no es
impedimento para no hacer nada. También yo diría un poco eso. Y intentar formarse, que hoy en día ya acabo, que con internet, o sea, es que todo el mundo, la información a día de hoy es gratis, porque internet lo tiene todo el mundo y está todo en internet. Exacto. Bueno, pues te pido una frase para cerrar este vídeo que, bueno, es muy cortito, pero sabemos que, bueno, porque aquí hay mucho que explicar. Resúmeme un poco tu consejo para estos Vale, emprendedores, para estas pequeñas pymes que vale, necesitan hacer unas proyecciones financieras vale. adecuadas. Sí, pues yo diría, céntrate en las hipótesis y controla la caja. Si tuviera que decir una frase sería esa a un emprendedor. Céntrate en el negocio y en las hipótesis y controla la caja. Bueno, y empieza pequeño también. No te compliques. Y eso Muy sería. bien, pues la verdad es que lo has resumido perfectamente. Bueno, como hemos estado hablando, me gustaría que el próximo vídeo que hagamos, porque creo que de aquí sale mucho, hagamos un caso práctico más concreto y bueno, te doy las gracias porque me encanta hablar contigo, creo que explicas muy bien los Gracias, Pilar. conceptos y bueno, ¿qué más me puedes decir? Nada, nos vemos. Pues nada, que me sigan. Te diría que si quieren saber un poco más de finanzas, que me sigan en redes sociales si quieren, en LinkedIn sobre todo, que es donde más activo estoy, Pablo Cefeonomic o Pablo Prado Marrón. Y por ahí nos vemos. Y cualquier cosa que me escriban un mensaje directo y que me pongan webinar y ya por lo menos les echo un ojo a esas proyecciones y Pues vamos sí, viendo. pues de aquí sacaremos muchas cosas, hay mucho que aprender de finanzas y bueno, muchísimas gracias Vale, y estamos en genial. contacto. Venga, pues hablamos, Pilar. Gracias a ti por la oportunidad. Vale, un abrazo. Chao, chao.